En este vídeo vamos a definir la distancia en un espacio afín euclidio y daremos sus propiedades básicas. Vamos a ver cómo definir y calcular las distancias entre diferentes objetos geométricos en un espacio afín euclidio. Recordemos que el apellido euclidio significa que tenemos un producto escalar, y es precisamente este el que nos permite definir una norma y por tanto medir. La distancia entre dos puntos se define, como es lógico, como la norma del vector que los une. De las propiedades de la norma se deducen directamente propiedades de la distancia, todas ellas muy intuitivas geométricamente. En particular, la desigualdad triangular corresponde al hecho de que en un triángulo cualquier lado mide menos que la suma de los otros dos. Definimos ahora la distancia entre un punto y una variedad. Podemos medir la distancia del punto fijo a cualquier otro de la variedad. Obviamente obtendremos muchas distancias diferentes. Sin embargo, definiremos la distancia entre punto y variedad como el mínimo de todas ellas. Facilitará el cálculo de la distancia el siguiente teorema fundamental. La distancia mínima se alcanza cuando medimos hasta el punto Q sub 0 proyección ortogonal de P sobre la variedad, es decir, de forma que el segmento que los une sea perpendicular a ella. La demostración, más allá de los detalles técnicos, se basa en lo siguiente. Si tomamos cualquier otro punto Q de la variedad distinto del Q sub 0, su distancia P es la hipotenusa del triángulo rectángulo que vemos en el dibujo, y por tanto es mayor que el cateto PQ sub 0, que es nuestro candidato a distancia mínima. Definimos ahora la distancia entre dos variedades. Para visualizarlo, podemos pensar, por ejemplo, en dos rectas en el espacio que se cruzan, es decir, que ni se cortan ni son paralelas. Puede medirse segmentos que unen diferentes puntos de ellas, pero la distancia se definirá como el mínimo de todas esas medidas. Para hacer el cálculo de esa distancia, utilizaremos la siguiente propiedad. La distancia mínima se alcanza cuando los puntos que elegimos en cada variedad definen un vector que es perpendicular a ambas. La justificación de este resultado se basa en el análogo visto para la distancia entre un punto y una variedad. Los puntos P sub 0 y Q sub 0 que minimizan la distancia también dan la distancia mínima entre cada uno de ellos y la variedad opuesta. Y ya hemos visto que en ese caso el vector que los une es ortogonal a ellas. Terminamos con unas observaciones básicas y generales sobre el cálculo de distancias. En primer lugar, hay que tener claro que el cálculo de la distancia depende del producto escalar que estamos utilizando. La distancia entre dos puntos es la norma del vector que los une, es decir, la raíz del producto escalar de ese vector por sí mismo. El caso más habitual es trabajar con la referencia canónica y el producto escalar usual. Lo vemos en el ejemplo 1. Se obtiene la fórmula clásica de la distancia, como la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias de las coordenadas de ambos puntos. Sin embargo, si como vemos en el ejemplo 2, trabajamos con un producto escalar distinto del usual, es importante recordar que cuando calculamos la norma del vector, multiplicamos este por sí mismo, y en ese producto es imprescindible utilizar la matriz de Gram. La segunda observación es muy obvia. Si las dos subvariedades se cortan, la distancia mínima entre ellas es cero. Por último, si las dos variedades son paralelas, la distancia entre sí coincide con la de un punto cualquiera de ellas a la otra variedad. La condición de paralelismo es lo que hace que la distancia entre ellas no dependa del punto elegido. La conclusión es que el cálculo de la distancia entre dos variedades paralelas se reduce al cálculo de la distancia entre un punto y una variedad. Con todo esto, en los sucesivos vídeos estudiaremos las fórmulas y métodos de cálculos de distancias
entre un punto y una recta en R2 y en R3, de un punto a un plano en el espacio y entre dos rectas que se cruzan en R3.